El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a sorprender a todos al solidarizarse públicamente desde la mañanera con Gustavo Petro de Colombia y con el presidente Alberto Fernández de Argentina. Dentro de las palabras que ha sostenido el presidente López Obrador, particularmente en el caso de Argentina, señala que hay una corresponsabilidad entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri. López Obrador señala que hay tanta responsabilidad del Fondo Monetario Internacional por prestarle a un país que de antemano sabía que no tendría la capacidad para pagarle ni los intereses ni para abonar a capital. Dice, pero el Fondo Monetario Internacional trató de actuar en Argentina en el año 2018 pues como una estrategia populista en el sentido de prestarle por estrategia electorera. Entonces estamos hablando de una participación política electoral del Fondo Monetario Internacional que le soltó 50 mil millones de dólares al gobierno de Argentina justamente cuando Macri ya iba de salida. ¿Cuál es el problema con el Fondo Monetario Internacional? Primero, que para devolverle los pagos hay que devolvérselos con intereses. Después, que los intereses no son nada baratos, no son nada bajos. Y luego, además, los gobiernos que reciben préstamos de estas organizaciones internacionales tienen que impulsar reformas estructurales en sus países para ver la manera de poderles liquidar. Alberto Fernández ha tenido un pésimo manejo de la economía en Argentina y parte de lo que ha sido un síntoma muy importante que le ha impactado directamente a la gente de a pie es el tema de la inflación. Argentina en este momento, junto con Venezuela y Turquía, tienen de las peores inflaciones en el mundo, con lo cual una y otra vez pues no ha podido evitar que la gente resienta el encarecimiento de la vida en su día a día. Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dice que es tan responsable el Fondo Monetario Internacional como el gobierno derechista de Macri por haber aceptado un préstamo tan grande al precio que sea. Por otro lado, pasando al tema de Colombia, el presidente mexicano también señaló que en Colombia se está llevando a cabo una especie de golpe blando, pero que recordaran los colombianos que Gustavo Petro era una especie de bendición para el pueblo colombiano, puesto que tiene las políticas públicas o la propuesta de políticas públicas al servicio de la gente de a pie, con lo cual está trastocando intereses de sectores privilegiados en el pueblo colombiano que se oponen tajantemente desde diferentes cotos de poder fáctico, por supuesto, en ese país, en donde históricamente ha gobernado la derecha. Y tal cual, aunque Iván Duque fue a México, pues fue su primer, digamos, el primer mandatario que recibió el presidente López Obrador y después Pedro Sánchez, ahora dice López Obrador, ante los malos y pésimos gobiernos que tuvo el pueblo de Colombia, ahora que llegó uno que es una suerte de bendición para el pueblo porque pretende adaptar las políticas públicas al servicio de los sectores menos favorecidos históricamente, dice los poderes fácticos lo quieren acotar. De tal suerte pues que invita a López Obrador a la gente a que tengan paciencia a Gustavo Petro y a que también la responsabilidad del tema en Argentina no solamente recaiga en Alberto Fernández, sino en los gobiernos anteriores. Así que tienes esta especie de invitación a pensar holísticamente desde un plano histórico y no solamente en la inmediatez de lo que está sucediendo en tiempo presente, en tiempo real. Ahora, se cree que López Obrador hace este tipo de solidaridad o de manifestaciones de solidaridad en estos momentos con este par de gobiernos porque se identifica ideológicamente con ellos. Sin embargo, si nosotros observamos justamente fuera del continente, fuera del hemisferio occidental, volteamos hacia el continente africano o Asia, vemos que también este desarrollo de políticas de ajuste estructural por parte de organismos internacionales, particularmente por parte del Fondo Monetario Internacional, precondiciona a los países a crear estructuras que le garanticen al Fondo Monetario Internacional la devolución de sus préstamos, pero también que los países se abran a las inversiones extranjeras de tal suerte que en algún momento determinado
los países quedan más sometidos a la voluntad de las organizaciones o de los organismos internacionales que a los propios intereses soberanos de estos gobiernos, de estas naciones, de tal suerte que cuando las devoluciones de esos préstamos se tornan importantes o se tornan pues muy difíciles para la toma de decisiones del día a día en la implementación de políticas públicas, bueno, finalmente empieza una especie de catarsis que hace una implosión desde adentro y que los gobiernos se quedan completamente vulnerables, como es el caso de Alberto Fernández en Argentina, que no pasó de hablar y de buenos deseos que al final difícilmente se pudieron materializar. Pero si lo pensamos en términos estructurales, la estructura terminó por condicionar justamente lo que sucedía hacia adentro. Argentina solamente es un síntoma. Argentina, por ejemplo, del año 2001, esa Argentina que implosionó desde entonces, pues prácticamente sigue resintiendo y resistiendo al Fondo Monetario Internacional, ahora con un gobierno que en apariencia era diferente al anterior, pero que se ha encontrado con muchas imposibilidades. Bien por el presidente López Obrador por recordar que el papel externo también juega en la toma de decisiones que impactan la vida cotidiana al interior de nuestras naciones. Hasta aquí nuestro Análisis Express. Si les gustó esta sesión, apóyanos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales.